Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnanatimidandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupaham Sagrajataham Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvyaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vaschatya Deshatarine Namah Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimati Jaya Pataka Swami Niti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Bradayine Gaurakata Dhamadaja Nagaragramata Narayanam Namaskritya Naram Chaivanaro Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasa, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nashta prajeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati rutam hashloke bhaktir bhavati naishtiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por ofrecer servicio al devoto veraz, todo lo que perturba el corazón es erradicado prácticamente por completo, y el amoroso servicio que se le presta a la personalidad de Dios, quien es alabado a través de poesía trascendental, se establece como un hecho irrevocable. Hare Krishna, buenos días para todos. Continuamos con nuestra lectura del Srimad Bhagavatam. Ya nos estamos acercando al final de este primer capítulo del tercer canto llamado Las Preguntas de Vidura. Hoy leemos a partir del verso número 42. Dice así, para recopilar un poco, estamos hablando aquí, estamos leyendo acerca del diálogo que están teniendo Vidura y Uddhava, y Vidura le está preguntando por la familia. Básicamente es como lo que él le está preguntando por diferentes miembros de la familia y bueno, eso dio la oportunidad para recordar algunos pasatiempos del Mahabharata que los mencionamos en la clase pasada, como la manera en la que Arjuna recibió el Pashupata Astra de parte del señor Shiva, la manera en la que Garuda pudo obtener el néctar de Indra, ¿no? Y así. Bien, verso 42. Soham harer martya vidam bhanena drisho nrinam chalayato vidhatuhu nanyopalakshya padavim prasadach charami pashyam gata vismayotra. Esto no me sorprende,
Habiendo viajado por el mundo sin ser visto por otros, las actividades de la personalidad de Dios, que son como las de un hombre de este mundo mortal, confunden a los demás, pero por su gracia yo sé de su grandeza, y así pues estoy feliz en todos los aspectos. Significado. A pesar de que Vidura era hermano de Dhritarashtra, era completamente diferente a él. Por la gracia de Sri Krishna, no era necio como su hermano. Y así pues, el relacionarse con éste no podía influenciarlo. Dhritarashtra y sus materialistas hijos querían enseñorearse falsamente del mundo mediante su propia fuerza. El Señor los animaba a eso, y así pues quedaban cada vez más confundidos. Pero Vidura quería alcanzar el servicio devocional, sincero al Señor, y por lo tanto se convirtió en un alma absolutamente entregada a la absoluta personalidad de Dios. Pudo darse cuenta de esto en el transcurso de su viaje de peregrino, y así pues quedó libre de toda duda. No lamentaba en absoluto el estar desprovisto de su casa y hogar, pues ahora tenía la experiencia de depender de la misericordia del Señor. Tenía la experiencia de que depender de la misericordia del Señor es una libertad mayor que la supuesta libertad del hogar. Este verso lo habíamos leído, ¿cierto? Parece que sí, no. Estamos en el 42. Ya, pero sí, lo que sucedió fue que lo leímos, pero no hicimos muchos comentarios al respecto y digamos que es un tema bastante interesante, ¿no? Una persona no debe estar en la orden de vida de renuncia a menos que esté firmemente convencida de que está protegida por el Señor. Esa etapa de la vida se explica en el Bhagavad Gita como Abhayam Sattva Samshuddhihi. De hecho, toda entidad viviente depende por completo de la misericordia del Señor, pero a menos que uno se halle en el estado puro de existencia, no puede establecerse en esa posición. Esa etapa de dependencia se denomina Sattva Samshuddhihi, la purificación de la propia existencia. El resultado de esa clase de purificación se exhibe en el hecho de no sentir temor. El devoto del Señor que recibe el nombre de Narayana Para nunca siente temor de nada, pues está siempre consciente de que el Señor lo protege en toda circunstancia. Con esa convicción, Vidura viajaba solo y no era visto ni reconocido por ningún amigo ni enemigo. En esa forma disfrutó de la libertad de la vida, sin obligaciones para con los muchos deberes del mundo. Cuando Sri Krishna se encontraba presente personalmente en el mundo mortal, en su eterna y bienaventurada forma de Shama Sundar, aquellos que no eran devotos puros del Señor no pudieron reconocerlo, ni conocer sus glorias. Avayananti manudha manushim tanum ashritam. Bhagavad Gita 9:11. Él siempre es desconcertante para los no devotos, mas es siempre visto por los devotos en virtud del poder del servicio devocional puro que le ofrecen. Bien, aquí este significado nos presenta un tema bastante interesante, y es lo que significa. Primero que todo, hay dos aspectos que Prabhupada menciona en el significado, que son el resultado de rendirse a Krishna. Entonces, el resultado de rendirse a Krishna, él digamos que lo divide en dos aspectos importantes, ¿sí? O más bien menciona dos resultados prominentes del hecho de rendirse a Krishna. El primero es libertad, que eso lo mencionamos la última clase, recuerdo. ¿Y qué fue lo que mencionamos con respecto a libertad? ¿Qué es libertad según lo que hablamos la última clase? Estar libre de las condiciones de las unas. Exactamente. Libertad significa libre del condicionamiento de la energía ilusoria, es decir, libre de las tres modalidades de la naturaleza material. Eso es verdadera libertad, ¿sí? Lo que conocemos como libertad, que no es más que un libertinaje, o más bien un comportamiento desobediente de las leyes del Señor, en vez de darnos esa supuesta libertad que estamos anhelando, antes nos encadena más condicionamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros acumulamos más reacciones. Es como por ejemplo una persona que quiere disfrutar a toda costa y no tiene dinero para hacerlo y se endeuda, ¿no? Y cada vez se endeuda más y más y más y más. ¿Ustedes creen que esa persona es libre? O sea, que está actuando de una forma autónoma, ¿no?
No, para nada. Todo el tiempo está creando más y más ataduras, ¿no? ¿Sí? Y llegará un momento en que esas deudas empiecen a cobrar factura, ¿no? Porque cuando uno toma dinero prestado, ¿no? Cuando lo recibe, ¿no? Se puede decir que se siente cierto alivio, pero después de que se ha gastado el dinero es que empieza el problema, porque empiezan a llegar las facturas, ¿no? Entonces, de la misma manera, la ley del karma funciona igual. Nosotros tomamos por adelantado algo y después tenemos que pagar por él. Y la forma de pagar por las acciones del karma, más allá de ir hacia los detalles, ¿no? De que hay que pagar por esto, que hay que pagar por lo otro. Eso, si Krishna nos permite seguir juntos durante un largo tiempo, lo vamos a analizar en el quinto canto. En el quinto canto está la descripción de los diferentes lugares en donde uno tiene que purificar sus actividades. No vamos a entrar mucho en detalle ahorita acerca de eso. Pero más allá de que esa manera de purificar esas actividades o de pagar esas deudas sea negativa o positiva, el solo hecho de estar aquí ya es negativo, ¿sí? Es decir, esas deudas lo único que hacen es que prolongan nuestra permanencia en el mundo material, ¿sí? Entonces, lo que consideramos que es libertad, que es hacer lo que yo quiera, a la hora que quiera, como quiera, ¿no? Definitivamente no es libertad en absoluto, sino cautiverio, ¿sí? La única verdadera libertad es liberarse de las modalidades de la naturaleza material, y para liberarnos de las modalidades de la naturaleza material, Krishna nos da dos instrucciones en el Bhagavad Gita. La primera es Daivi Hyesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mam Eva Ye Prapadyante Mayam Etam Tarantite, ¿no? La persona que quiere liberarse de las modalidades debe rendirse a Krishna, ¿sí? Debe emprender el proceso de rendirse a Krishna, ¿sí? Porque es un proceso también. La decisión se puede tomar en un instante, pero el proceso puede tomar un tiempo, ¿sí? Mientras yo entiendo realmente qué significa estar rendido a Krishna, etc. ¿Sí? ¿Y cuál es el proceso para rendirme y para al mismo tiempo superar esa influencia de las modalidades? Krishna lo da más adelante, 7 capítulos después, en el capítulo 14, verso 26. Dice, Mam chayo vyavicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitam brahma bhujaya kalpate. Ahí la frase, bueno, todas las líneas son bien significativas, pero digamos que relacionado directamente con este tema de liberarnos de las modalidades, la línea fundamental es sagunam samatityaitam. ¿Sí? Hay una plataforma o digamos que un escenario conocido como Atita Guna, que significa estar por encima de las modalidades de la naturaleza material. Entonces Krishna dice, para llegar a esa plataforma de estar Atita Guna o Guna Atita, ¿qué debo hacer? Mam chayo vyavicharena, ¿sí? Vyavicharena significa practicar constantemente, sin parar, sin desviarse, Bhakti Yoga. Bhakti Yogena Sevate, ¿sí? Es decir, en última instancia, lo que el verso dice es: no importa qué tan mal usted esté practicando Bhakti Yoga, continúe haciéndolo, ¿sí? Que practicar Bhakti Yoga desde cualquier plataforma y desde cualquier modalidad es mejor que no practicar, ¿sí? Entonces, por practicar Bhakti Yoga vamos a llegar en algún momento a esa posición de Sagunam Samatitaitam Brahma Bhujaya Kalpate, ¿sí? Brahma Bhujaya Kalpate. Y el resultado, Krishna lo describe 4 capítulos más adelante, en el verso 54 del capítulo 18. Krishna dice: Brahma Bhuta Prasanatma. Prasanatma. ¿Cuál es la característica de esa persona que ha trascendido las modalidades de la naturaleza material? Prasanatma. Prasanatma significa, prasanna significa feliz, ¿sí?
feliz. Y prasanatma significa aquella persona que disfruta de felicidad en el interior, en el ser. ¿Sí? No encuentra felicidad en los objetos de los sentidos, no encuentra felicidad en el lugar donde vive, no encuentra felicidad por el cuerpo que tiene, ni por el dinero que tiene, ni por sus amistades, ni sus parientes, ni su elevado o bajo nacimiento. Nada de eso es el verdadero motivo de su felicidad. El verdadero motivo de su prasanna es Atma. Brahma Bhuta Prasanatma. Na sochati, na kanchati. Esa persona se caracteriza por no lamentarse. Na shochati. Shocha significa, viene de la misma palabra sánscrita sukha, que significa tristeza. Na sochati. Y na kanchati. Kanchati viene, hace referencia a el anhelo. ¿Sí? Entonces, esas son las dos influencias más prominentes de la modalidad de la pasión y de la ignorancia. La lamentación, la ignorancia, y la pasión, el anhelo. Personas que todo el tiempo están anhelando qué va a ocurrir en el futuro, están planeando cómo su futuro va a ser perfecto. ¿Sí? Todo el tiempo en su mente están elaborando planes para construir un futuro perfecto. Eso significa influencia de rayas, pasión. Y las personas que todo el tiempo están meditando en un pasado perfecto, ignorancia. Pasado perfecto significa, ay, si yo hubiera hecho esto, ¿por qué no hice lo otro? ¿No? Eso significa ignorancia, lamentación. Entonces, eso es lo que Prabhupada nos explica aquí acerca de la verdadera libertad. Verdadera libertad significa rendirse a Krishna. ¿Sí? Porque, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Verdadero vidente es aquel que ve la acción en la inacción y la inacción en la acción. ¿Sí? Entonces, en este caso, de la libertad por servir a Krishna, estamos hablando de La acción en la acción. inacción en la acción. Inacción en la acción. ¿Por qué? Porque actuamos constantemente, estamos actuando. ¿Sí? Todo el tiempo, de hecho, los devotos nos caracterizamos por ser muy activos, ¿no? Como Srila Prabhupada, por ejemplo, solamente dormía 2 o máximo 3 horas al día. Todo el tiempo estaba muy activo. Pero esa acción estaba en la plataforma de la inacción, es decir, del akarma. Akarma. ¿Sí? Ninguna de esas actividades ejecutadas en el servicio devocional está gobernada por las leyes del karma, sino que está gobernada por Krishna, el servicio devocional, akarma. Akarma o servicio devocional es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Porque la entidad viviente, cuando toma un cuerpo material, adquiere cualquier cantidad de compromisos con los diferentes devatas, ¿sí? Porque todos sus sentidos están gobernados por los semidioses. ¿Sí? Entonces, cada vez que la entidad viviente disfruta de alguno de los sentidos y ese disfrute de los sentidos no está en la plataforma del yagya, o sea, de complacer a Krishna, es lokoyam karma bandhanaha. Lokoyam karma bandhanaha significa que está gobernado por el efecto del karma bandha. Karma bandhana significa atadura, la atadura del karma. ¿Sí? Pero si las actividades se hacen en la plataforma de yagya, es decir, de complacer a Krishna, entonces ninguna de esas actividades crea ninguna atadura. Y esa es la verdadera libertad. ¿Sí? Actuar para Krishna. No actuar para mí, sino actuar siempre para Krishna. ¿Sí? Es digamos que un intento de explicar en detalle lo que significa Sarva Dharmam Parityagya Mam Ekam Sharanam Braja Aham Tuam Sarva Papavyo Mokshai Shami Masuchaha.
Masuchaha. Prabhupada lo traduce de una forma muy poética, como no temas. ¿Sí? Pero la palabra sucha hace referencia a suchi, quiere decir como yo purifico esa actividad. ¿Sí? Es igual, o sea, uno no tiene nada que temer porque quien se encarga de convertir esa actividad muchi, que es contaminada, en una actividad suchi, es decir, pura, es Krishna. Krishna es quien se encarga, no nosotros. ¿Sí? Más que todo va dirigido como a esa mentalidad de aquellos seguidores formales de los Vedas que creen que ellos mismos, a través de su conocimiento y a través de la celebración de sus rituales y de sus yagyas y de sus diferentes métodos de adoración, van a lograr purificar sus propias actividades a través de actividades como prayaschita o expiación, ¿no? Pero Krishna dice, no, soy yo quien purifico. ¿Cómo? Si tú simplemente actúas para mí. ¿Qué ¿Sí? significa mushi? Muchi, contaminado. ¿Y sushi? Y suchi, puro. O limpio. Muchi y suchi. ¿Sí? Es como en el templo que tenemos un lavaplatos suchi y un lavaplatos muchi. ¿Sí? El lavaplatos suchi es para la deidad, el lavaplatos muchi es para los devotos. ¿Sí? Eso es suchi y muchi. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Queda claro lo que significa estar libre en el mundo material? Verdaderamente libre. ¿Y por qué el servicio a la personalidad de Dios nos da esa libertad? ¿Sí? Porque Krishna mismo lo viene repitiendo a lo largo de todo el Bhagavad Gita. ¿Sí? Todo el tiempo está estresando en ese punto, ¿no? Verdadera libertad significa actuar para mí. Verdadera libertad significa actuar para mí. Todo el tiempo. Como hablábamos ayer, ¿no? Por ejemplo, si un ser humano, si un ciudadano ordinario, un ciudadano ordinario está obligado a pagar cualquier cantidad de contribuciones al gobierno, ¿no? Tiene que pagar impuestos, ¿no? Tiene que pagar, bueno, ya después tiene que pagar. Hoy en día los servicios públicos son privados, pero antes eran públicos, es decir, pertenecían al gobierno también, ¿no? Uno tenía que pagar energía, ¿no? Tenía que pagar agua al gobierno, ¿no? Hoy en día son empresas privadas, pero antes era también para el gobierno. Entonces, una persona que está dentro de la plataforma de un ser humano ordinario, un ciudadano ordinario, tiene que pagar todo eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el presidente de la república te dice, oye, no te preocupes, tú vas a ser parte de mi séquito y como tal vas a gozar de mis propios beneficios, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, no impuestos, no servicios, no arriendo, nada, ¿sí? Porque trabaja directamente para el jefe mayor y el jefe mayor cubre todo, ¿sí? Entonces, de la misma manera, nosotros todo el tiempo estamos pagando impuestos, contribuciones a los diferentes administradores cósmicos de este mundo material, ¿sí? Porque este mundo material está siendo administrado en términos materiales por diferentes administradores cósmicos, que eso lo hablamos la vez pasada en el segundo canto, en el capítulo 10, cuando hablamos del concepto de, ¿cómo se llama? Adidaivika, así es, Adidaivika. Adidaivika, ese es el principio Adidaivika, ¿no? Estamos atados de mil formas, ¿sí? Pero ¿cómo romper ese principio Adidaivika? Precisamente a través del principio de Yagya, rendirse a Krishna, ¿sí? Entonces Krishna dice, no te preocupes, que todos esos condicionamientos que en este momento están ejerciendo su poder sobre ti, finalmente están subordinados a mí. Yo estoy por encima de ellos, ¿sí? Por eso... Sí, Mama Maya por un lado, pero también en ese sentido específico, ahí digamos que la palabra adecuada para citar es cuando Arjuna le dice a Krishna en el verso 14 del capítulo 10, ¿no?
le dice Adi Devam, Adi Devam, Ayam Vibhum. ¿Sí? Sí, tú eres el Dios de dioses. Ahí ¿Me está. puedes prestar el Bhagavad Gita? Adi Devam, Ayam Vibhum. ¿Sí? Cuando se rinde ya. Sí, tú eres el Dios de dioses. Este mundo material está gobernado por diferentes devatas, ¿sí? Materialmente hablando, y de eso lo hemos visto, ¿no? Incluso una personalidad como el señor Ramachandra tuvo que ir a prestarle cierto respeto, ¿no? Obviamente eso está dentro del lila, pero pues el lila nos da esa enseñanza, ¿no? El lila nos da, o sea, me refiero a que dentro del lila es porque dentro del tatua el señor Ramachandra es la personalidad de Dios y él estaba por encima de los devas, pero aún así dentro del lila él ejecuta actividades que al final él es favorecido por los devas, ¿sí? O por ejemplo en el caso de Arjuna también, ¿no? Como Arjuna tiene que ir y conquistar a los devas para tomar sus armas y verse empoderado en el campo de batalla, ¿sí? O sea, los semidioses no están pintados en la pared para que nosotros pensemos eso, ¿no? No están pintados en la pared. O sea, nosotros, el hecho de que no adoremos semidioses no quiere decir que irrespetemos o ignoremos su posición. La posición de ellos está ahí, ¿sí? Precisamente ayer estaba meditando un poco en eso, ¿no? Como hoy en día con esta enfermedad que está ocurriendo, básicamente todo el mundo está muriendo por falta de aire, ¿no? Entonces, claro, hay una deidad controladora allí también, ¿no? Y bueno, como los devotos adoramos a Krishna, de cierta manera podemos tener cierta protección hasta cierto punto, ¿no? También, ¿no? Porque, como decía nuestro maestro espiritual, Krishna, él escoge la forma de protegernos, ¿sí? Y como decía su santidad Guru Prasad Swami, eso lo vamos a hablar más adelante, pero lo puedo dar un adelanto. Todo lo que hace Krishna es para atraernos. El devoto siempre tiene que pensar eso. Todo lo que Krishna hace es para hacer que nosotros estemos más cerca de él. Esa debe ser nuestra meditación, ¿sí? No importa si lo vemos como algo negativo o algo positivo, pero siempre Krishna está actuando de tal manera que nos quiere poner más cerca de él. Perdón, es el 10, 12 y 13. ¿Sí? Adi Devam Ayam Vibhum. ¿Sí? Sí, Adi Devam. Sí. Prabhupada lo señala como el Dios original, ¿sí? Como el Señor original. Adi Devam. Bien, por aquí tenemos un comentario. Johnny Dixon Harichandra dice: salir de este mundo material con nuestros sentidos no es fácil, y cantar el santo nombre tampoco. Maya es muy poderosa, aunque las escrituras son muy claras. Sí, eso está muy bien, pero Krishna también dice Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que Maya actúa de acuerdo a la dirección de Krishna. Entonces, Maya nunca va a ser más poderosa que Krishna, jamás, porque ella está subordinada. Apashat Purusham Purnam, dijo Srila Vyasa cuando entró en trance en meditación. ¿El que vio a Krishna con su energía, bajo su total control, dijo, bajo su total control. ¿Sí? El Purusha, Purna, totalmente completo, ¿no? Completo en sí mismo, al lado de su energía que estaba bajo su total control. Entonces, claro, Maya es muy fuerte si nosotros no seguimos el proceso adecuado para rendirnos a Krishna, ¿sí? Y cantar el santo nombre, claro, también se vuelve difícil si nosotros no lo hacemos según la instrucción del maestro espiritual. El maestro espiritual nos da todo un tipo de lineamientos
e instrucciones para cantar el santo nombre. El canto del santo nombre no es una cuestión mecánica. El canto del santo nombre es entender que Krishna y su nombre no son distintos y como tal yo tengo que preparar mi conciencia para cantar el santo nombre. ¿Sí? Salir de este mundo material con nuestros sentidos no es fácil. No solamente no es fácil, es imposible. Es imposible. Por eso el Shastra recomienda Sarvopadi vinirmuktam tat paratuena nirmalam rishikesham sevanam bhakti ruchate. ¿Sí? El Shastra dice, esos sentidos que son imperfectos, ¿sí? Deben ponerse al servicio del amo de los sentidos. Y de esa manera los sentidos se purifican y se convierten en sentidos espirituales. Esa es la forma. Y sí, de hecho las escrituras son muy claras en ese aspecto. El tema es que también sucede lo que dice Srila Rupa Goswami. Shruti Smriti Puranadi Pancharatrik Vidim Vina. ¿Sí? Si el servicio devocional se ejecuta haciendo caso omiso de las escrituras, como el Shruti, el Smriti, los Puranas, el Nara Pancharatra, pues entonces dice, simplemente es un disturbio en la sociedad, causa un disturbio en la sociedad. Entonces, si nosotros no aceptamos que en el comienzo debemos practicar servicio devocional con reglas y regulaciones, entonces nunca vamos a saborear el néctar del servicio devocional. ¿Sí? Tenemos que recordar el famoso verso del Upadeshamrita en el que Rupa Goswami nos describe, o más bien describe nuestra situación como la situación, la misma situación de un paciente que sufre de ictericia. ¿Sí? El paciente que sufre de ictericia, el azúcar cande, que es súper dulce, le sabe amargo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, nosotros, enfermos, contagiados con la enfermedad llamada avidya o ignorancia, aquello que es tan dulce o mucho más dulce que cualquier néctar. Ayer nuestro maestro espiritual decía en su clase de Vyasapuya, decía que precisamente Rupa Goswami decía, ¿cuánto néctar hay en las sílabas Krishna? En esas dos sílabas, ¿cuánto néctar hay? No se puede escribir. No se puede describir, pero nosotros, como dice también Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿cómo es? Namnama kari bahudani yasharva shaktista trapitani yamita smaranena kalaha etadrishi tava kripa bhagavan mamapi tavan kripa bhagavan mamapi. O sea, el Señor me está dando kripa, misericordia sin causa. Kripa, misericordia sin causa. Me la está dando a mí. Mamapi. Durdaivam viene de la misma palabra de Duratma. Duratma y Durdaivam es lo mismo. Personas duras de corazón, con un corazón como una piedra. Durdaivam idrisham. Y hayanu nanuragaha. ¿Sí? Raga significa apego, y en este caso nanuragaha. No tengo ningún apego, no tengo ninguna atracción. ¿Por qué? Por ser un Durdaivam, por ser una persona de corazón duro. ¿Qué es lo que endurece el corazón de la persona? El aumento de los deseos materiales, la complacencia de los sentidos, que no reflejan otra cosa más que el egoísmo, la mentalidad egoísta de simplemente pensar en mí, no pensar en los demás. Pero realmente, ¿qué significa pensar en los demás? Significa pensar en el origen de los demás, Krishna. ¿Sí? Entonces, sí, estoy de acuerdo con algunas declaraciones de este comentario, pero con muchas otras no, en absoluto. ¿Sí? Primero que todo, nadie nos ha dicho que vamos a salir de aquí con nuestros sentidos. Al contrario, tenemos que purificarlos, número uno. Número dos, cantar el santo nombre no es fácil. Sí, en un sentido no es fácil, pero en otro sentido es el proceso más fácil. Porque si nosotros analizamos los Vedas, hay diferentes mantras, ¿no?
y diferentes procesos de adoración, y todos ellos requieren de cualquier cantidad de prerrogativas, ¿sí? Por ejemplo, que uno tiene que estar establecido en la modalidad de la bondad, recibir el mantra del guru, cantarlo a determinadas horas, ¿no? Con determinada métrica, ¿sí? Mientras que el Maha Mantra es Tatrapita Niyamita Smarane Nakalaha, no hay ninguna, ¿cómo se dice? Restricción, ¿sí? No hay ninguna restricción, lo puedo cantar a cualquier hora, en cualquier momento, incluso lo puedo cantar sin haber recibido iniciación, ¿sí? Incluso se puede cantar sin haber recibido iniciación. Entonces es Kali Kala Nama Rupe Tava Avatara, ¿sí? La manifestación de la misericordia del Señor, o el avatar más misericordioso en esta era de Kali es Nama Rupe, Krishna en la forma de su santo nombre. Ahora, mis queridos devotos, esto no es una cápsula que uno se toma y le quita el dolor de cabeza a los 30 segundos o al minuto o a los 5 minutos. No. Krishna Anushilanam, dice Rupa Goswami en su definición del servicio devocional puro. Anushilanam significa que esto es un cultivo. Cultivo significa que es el resultado de la acumulación de diferentes actividades. Yo tengo que actuar en la plataforma del servicio devocional, y por ir actuando con perseverancia, Mam Chayobhya Vicharena, ¿sí? Por seguir en el proceso, entonces en algún momento yo voy a empezar a disfrutar de ese placer espiritual, ¿sí? ¿Qué tanto puede tardar ese disfrute? Depende del grado de cobertura que mi inteligencia tenga de las modalidades de la naturaleza material, ¿sí? Es como una persona que va y comete un acto muy cruel y violento y después se arrepiente, ¿cierto? Y por arrepentirse tiene cierta exoneración, pero no queda totalmente exonerado, ¿sí? Cuando una persona entra a un supermercado, ¿sí? Y se roba 1 kilo de queso, ¿sí? Y los guardas del supermercado lo atrapan robándose el kilo de queso, él no solamente va a solucionar el tema devolviendo el queso. No es como, aquí está el queso, ya no pasa nada. No, hay una consecuencia. Entonces, de la misma manera, nosotros hemos actuado negligentemente durante millones de vidas, y ahora tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ¿sí? Y emprender el proceso correctivo. Pero si nosotros somos tan ilusos de pensar que en 1 mes, 2 meses, 3 años, 4 años, 5 años, entonces yo voy a lograr hacer lo que no hice en millones de vidas atrás, pues eso también es un poco de falta de sentido común. Muy bien. Ahora, el otro punto que menciona el verso habla acerca del temor, ¿sí? Dice que el devoto se libera del temor, ¿no? Por rendirse a Krishna, ¿sí? Aquí dice, el resultado de esa clase de purificación se exhibe en el hecho de no sentir temor. El devoto del Señor, que recibe el nombre de Narayana Para, nunca siente temor de nada, pues está siempre consciente de que el Señor lo protege en toda circunstancia. ¿Cuál es el origen del temor? El origen del temor no son otra cosa más que los deseos materiales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos cierto apego a perder algo, es que surge el temor, ¿sí? Cuando nosotros nos consideramos nirmama significa nada es mío, nada me pertenece. Entonces, como nada me pertenece, no tengo nada que perder. Y como no tengo nada que perder, pues no tengo ninguna clase de temor, ¿sí? Pero cuando yo estoy demasiado apegado a ciertos aspectos de este mundo, obviamente cada vez que hay una amenaza a perder eso, inmediatamente aparece el temor, ¿sí? Entonces, por eso el Narayana Para, o el devoto que está firmemente establecido, no siente ningún temor, ¿sí? No siente ningún temor porque él sabe que todo le pertenece a Krishna.
Rake Krishna Mare Krishna Rakeke. ¿Sí? Un famoso adagio bengalí dice, Rake Krishna Mareke, si Krishna me quiere proteger, no hay quien me quiera, me pueda dañar, me pueda matar, porque realmente es Mara, Mara muerte, ¿sí? Y luego dice, Mare Krishna Rakeke, si Krishna es quien me quiere matar, no hay quien me pueda proteger. Entonces finalmente estamos en manos del Señor, así de sencillo, ¿sí? Obviamente llegar a esa plataforma no es fácil, ¿no? Ni siquiera los semidioses, almas tan exaltadas, pudieron evitar ese temor cuando apareció Nishingadev. Ellos se llenaron de mucho temor y era porque estaban llenos de deseos materiales. Los semidioses son Sakama Bhaktas, adoran al Señor con deseos materiales, mientras que Prahlad Maharaj era un Nishkama Bhakta o un Shuddha Bhakta, un devoto puro, no tenía ningún deseo, nada, absolutamente nada, ningún deseo. Entonces eso fue lo que lo llevó a él a estar en una posición de estar libre de temor, ¿sí? Por aquí Shiva Kripa nos escribe, ¿podrías describirnos el concepto estrictos consigo mismos y misericordiosos con los demás? ¿Sí? El devoto debe ser muy estricto con él mismo, ¿sí? Debe ser muy estricto con él mismo, y al mismo tiempo tiene que ayudar a que otras personas se eleven en el plano de la conciencia de Krishna, ¿sí? Y ser muy tolerante, ¿no? Y sobre todo muy, ¿cómo se dice? Sí, muy empático, ¿no? O sea, entender que la situación en el mundo material no es fácil, como dice Prabhupada en el Bhagavad Gita, es como emprender el proceso del servicio devocional, es algo así como declararle la guerra a Maya, ¿no? Entonces Maya va a tener cualquier tipo de estrategias, ¿sí? Eso está bien en un sentido, pero también en otro sentido, misericordia significa también romper el velo de la ilusión, ¿sí? No es que si uno ve a una persona lamentándose externamente, entonces uno sigue hablándole con palabras dulces para gratificar su falso ego o su engañada condición, ¿sí? Como hemos dicho varias veces, Krishna es el verdadero ejemplo de un predicador. La prédica que Krishna le hace a Arjuna es perfecta. Y si ustedes analizan qué hizo Krishna cuando vio a Arjuna caído, ¿no? Con su cabeza abajo, lamentándose, ¿no? Totalmente triste, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, o sea, en un estado de profunda tristeza, confundido. ¿Qué hizo Krishna? Le dijo, oh, mi querido Arjuna, pobrecito, ¿sí? Estás sufriendo mucho. No, rompió la ilusión con palabras fuertes, ¿no? Como dice el verso 11, 26, 26. ¿Puedes buscarlo, por favor? Canto 11, capítulo 26, verso 26. Los sadhus son la manifestación de la misericordia, pero misericordia no necesariamente significa que yo quiero que me hablen como a mí me gusta que me hablen. Misericordia significa exponer la verdad tal como es. Sí, ¿me lo puedes? ¿Ya lo encontraste? ¿Ya lo encontraste? No sé si estoy bien porque nunca... Canto 11, 26, 26. Sí, así es. Tato dusangam utsriya satsu sayeta buddhiman santa evasyas chindanti mano vyasangam uktivihi. Dice, una persona inteligente, por lo tanto, rechaza todo tipo de mala asociación. Por el contrario, toma la asociación de los sadhus, devotos santos, cuyas palabras cortan el excesivo apego de la mente, ¿sí? Entonces esa es la manera en la que los sadhus dan misericordia,
¿Cómo? Cortando el excesivo apego de la mente. Eso es misericordia. ¿Sí? Ahora, cada persona tiene su nivel de poder expresar estas palabras, ¿no? La vez pasada hablábamos acerca de cómo Prabhupada nos dice necios y sinvergüenzas, y sin embargo nosotros nos rendimos a él porque en su corazón no hay el más mínimo vestigio de envidia o el más mínimo vestigio de mala intención o de hacernos sentir mal, sino que él nos lo dice con la plena y total convicción de que nos está haciendo el bien a nosotros, ¿sí? Pero de pronto, si nosotros usamos ese mismo lenguaje, lo más seguro es que vamos a terminar dañando la vida espiritual de esa persona, porque nuestras palabras todavía están matizadas con las modalidades de la naturaleza material y con nuestros propios anartas, ¿sí? Entonces, cada cual, desde su nivel de pureza, puede hablar de tal forma que pueda romper la ilusión de otras personas, ¿sí? Misericordia significa compartir el conocimiento que hace que la verdad y la ilusión se distingan, ¿sí? Eso es lo que nos dice el Bhagavatam, ¿sí? Este Srimad Bhagavatam expone la verdad más elevada que existe, y la verdad más elevada que existe es aquella que distingue lo real de lo ilusorio. Eso es misericordia, ¿sí? Y lo otro también con respecto a ese punto es que nosotros no debemos esperar que los demás tomen las cosas en serio, sino nosotros mismos, ser serios con nosotros mismos, ¿sí? Es decir, a un devoto no tiene por qué afectarle que la otra persona no se ponga seria, ¿sí? Es decir, no tiene por qué usar eso como un motivo de crítica, ¿sí? Como hablábamos la vez pasada, niyamagraha significa seguir las reglas y regulaciones por seguirlas, ¿sí? Y seguir las reglas y regulaciones por seguirlas es levantarse muy temprano, cantar las rondas, hacer todo esto de una forma muy estricta, pero con el propósito de criticar a los demás, ¿sí? Entonces, digamos que eso no tiene ningún sentido. Aún así, los devotos mayores que dan misericordia a los devotos menores en algún momento tienen que señalar ciertos errores, ¿sí? Es su deber señalar ciertos errores, pero el señalamiento de esos errores debe ser libre de envidia, ¿sí? No debe ser con el propósito de que el devoto mayor se muestre como un devoto más avanzado y como tal tiene que recibir respeto de parte del devoto menor o algo así. No, es un intercambio amoroso, ¿sí? En donde el devoto mayor ve la situación por la cual está pasando el devoto menor, que puede ser fácilmente o que pudo haber sido fácilmente pasada por ese devoto antes, ¿sí? El devoto siente y sabe por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque él pasó por esa circunstancia también, y como tal tiene el deber de señalarle cuál puede ser el error, pero al mismo tiempo animarlo a que practique el servicio devocional, ¿sí? Animarlo. El propósito de señalar esos errores es que el devoto se anime a practicar servicio devocional, a que entre en la plataforma de Mam Chayo Vya Vicharena. Por eso en el comentario anterior no estuve de acuerdo con algunas afirmaciones, porque no están en línea con ese principio de Mam Chayo Vya Vicharena, ¿sí? El principio de Mam Chayo Vya Vicharena significa no importa qué tan mal yo esté haciéndolo, lo tengo que seguir haciendo hasta que algún día me sitúe en la posición que es, ¿sí? Prabhupada dice, esto es precisamente la muestra de la misericordia hacia los demás. Aquí en el verso 31 del capítulo 3 del Bhagavad Gita dice, Prabhupada al final del significado dice lo siguiente: al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de uno no estar resentido con ese principio y trabajar sinceramente, sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura.
Eso es misericordia. ¿Sí? Prabhupada, ¿qué está diciendo aquí con esto? Está diciendo, ok, es posible que usted al comienzo no lo haga perfectamente. Entiendo que no lo va a hacer perfectamente, pero no actúe de forma negligente ni blasfema en contra de los principios. ¿Sí? Como diciendo, no, eso no se puede, eso es muy difícil. Que en últimas, ¿qué significa eso? Eso es mentira. Decir eso al final significa decir que lo que el maestro espiritual dice y lo que el Shastra dice es mentira. ¿Sí? Porque el Shastra dice, esto aplica para todos, para absolutamente todos. Todo el mundo puede verse beneficiado de este proceso de la conciencia de Krishna. Pero por allá salimos nosotros con nuestro ego a decir, no, para mí no. Yo soy tan especial que es posible para todos menos para mí, porque yo soy tan caído que no es posible para mí. Eso es resentimiento, eso es una excusa. Entonces Prabhupada dice, si uno actúa sin ese resentimiento, sin sacar esa excusa producto del falso ego de creer que yo soy muy especial y como tal mis problemas son súper especiales y nadie tiene tantos problemas como yo, si uno supera esa plataforma de lamentación, entonces Krishna dice, Prabhupada dice, sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura. ¿Sí? Entonces, con humildad uno reconoce ante el Señor, mi Señor, no estoy bien situado, todavía tengo dificultades con esto, con lo otro, ¿no? Pero voy a seguir practicando, tengo que seguir. Y por seguir practicando, algún día voy a recibir tu misericordia. Eso es una de las características del avance espiritual, cuando el devoto está absolutamente convencido, ¿no?, de que el Señor algún día lo va a favorecer con su misericordia. Eso es un síntoma de avance espiritual. Estar convencido que algún día el Señor me va a favorecer con su misericordia. Bien, eso es todo lo que puedo, digamos, como elaborar con respecto a ese principio. ¿Sí? Misericordioso no significa tampoco negligente ni indulgente, y como decimos vulgarmente aquí en Colombia, alcahueta. ¿Sí? Misericordia no tiene nada que ver con alcahuetería. ¿Sí? O sea, los devotos no tenemos por qué pasar por alto la sinvergüencería, que es una mentalidad. Es una mentalidad a la que hemos estado acostumbrados siempre. ¿Sí? Pero para practicar servicio devocional necesitamos hacer esfuerzo. Eso es lo que Krishna quiere ver en nosotros. Krishna no le importa tanto el resultado. Krishna le importa es ver el esfuerzo que estamos haciendo. Krishna se satisface por el esfuerzo que nosotros hagamos. ¿Sí? Entonces misericordia no significa permitirle al devoto que haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera, a la hora que quiera y sin ningún esfuerzo. No, porque tenemos que asumir la responsabilidad de haber tomado la decisión de estar en este mundo material. ¿Sí? Bien, no sé si hay algún comentario o pregunta. ¿Sí? No, quisiste como el... ¿No? Pues digamos que ese punto también es como no ser duro también de pronto innecesariamente con los demás, ¿no? O sea, llegar a un momento en el que sí uno tenga que decir las cosas, pero no necesariamente uno tiene que ser duro todo el tiempo con los demás, ¿no? A los demás. Exacto, sí. ¿Sí? Si Krishna nos da el empoderamiento para corregir a alguien, es posible hacerlo.